ser muy tedioso en empresas muy grandes con alta facturación, pues que sea una inversión de tiempo abismal. Entonces sí es muy importante. Hablamos de empresas que están certificadas, que cumplen una norma oficial y que esa firma es válida frente a cualquier tribunal para acreditar que la persona que lo simplemente es avisarle que lo vamos a aplicar. Y justo siguiendo esta línea de fiscalización y de solamente le voy a dar beneficios a quien se porte bien. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Estamos aquí por medio de Facebook, por todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas estamos como Frecuencia Fiscal y bueno, tenemos nuestro canal también en YouTube. Bueno, esta tarde nos acompaña el contador público Asael Apolinar y el contador público Marco Alberto Chavarría. Ellos son socios de la firma Garrido, Licona y Asociados, que tiene su base en la Ciudad de México y bueno, también tiene presencia aquí ya en Monterrey desde hace un par de años, ya tienen bastante presencia aquí en Monterrey. Tuvimos ahí la gracia de conocerlos desde hace unos buenos años allá en la Ciudad de México y bueno, pues ya están instalados aquí. El señor Marco Chavarría es el encargado de la oficina en Monterrey. Y bueno, esta tarde los invitamos para que pues nos platiquen, como siempre, iniciando el año, pues tenemos que iniciar con las reformas fiscales que nos dispara el SAT, que nos disparan todos los organismos. Y pues bueno, nuevas cosas que cumplir entre reformas de este año. Y bueno, por ahí, a manera de noticia, pues también recordemos que tenemos que cumplir ya con los esquemas reportables, que no es una reforma de este año, pero pues entra en vigor en este año. Entonces, pues bueno, Asael, Marco, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este primer programa que hacemos del año. Sí, desearles primeramente un año excelente, un año muy exitoso en este 2021, aunque pues todavía estamos ahí en época de pandemia, ¿no? Pero pues hay que seguir trabajando y hay que seguir adelante. Muchas gracias, Mario, por la invitación y también a todos nuestros radioescuchas. Lo mejor para este 2021 y también para ti. Muchas gracias. Igualmente, feliz año, Mario, feliz año a todos los radioescuchas y pues como bien dices, continuamos con esta contingencia, seguimos encerrados, pero aquí tratamos de informar y darle al público las nuevas noticias y todos los cambios que vienen. Y pues bueno, digo, al final de cuentas, el SAT no para y parece que ocupa más dinero, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ponernos ahí las pilas quienes nos dedicamos a esto. Y bueno, estos programas pues también lo ven por ahí algunos empresarios, no está de más que pues de repente voltean ahí con su contador y oye, escuché esto, me dijeron, cómo estamos cumpliendo, ¿no? Porque pues ya no es, acordémonos que esto ya no es nada más del contador, ¿no? Es todo un equipo. Las empresas prácticamente ya trabajamos para el SAT también, ya ocupamos un área ahí específica para cumplir con todos los requerimientos. Y bueno, pues si gustan, vamos a empezar. Platíquenos ahí las primeras filminas que vamos a ver aquí. Algo bien novedoso, que ya lo veíamos venir, ya lo hemos visto en la declaración anual, ¿no? Ahora pues también ya en los pagos provisionales. Así es, Mario. De hecho, es uno de los temas que, como bien señalas, ya se veían venir, porque en el caso de personas físicas, por ejemplo, ya desde hace varios años, el SAT ya precargaba datos en las declaraciones anuales, ya les proponía cuál era el impuesto que tenían que pagar. Obviamente las personas físicas podían hacer adiciones o hacer correcciones, pero ya estaba la información precargada. Para la declaración anual de 2020 también ya vimos que estaba precargando la información de los pagos provisionales, temas de CFDIs de nómina, y la realidad es que el SAT hoy tiene mucha información de las empresas ya en tiempo real. Simplemente es una cuestión de tiempo para que comience a explotar esta información en su ámbito de fiscalización. Algo que sí ha cumplido este gobierno es que no va a haber más impuestos, pero a cambio de que no haya más impuestos, el tema de fiscalización es más estricto. Y como antecedente justo a este cambio para 2021, ya de manera cotidiana el SAT venía enviando invitaciones a las empresas, en las cuales las invitaba a que aclararan por qué había diferencia entre los FDIs
que emitían las empresas y los ingresos que declaraban en pagos provisionales. Esas cartas de invitación se hacían con posterioridad a que se efectuaran los pagos provisionales o las declaraciones anuales, y bueno, tenía sus consecuencias no atenderla. Ahora lo que sucede es que ya de manera anticipada o de manera en tiempo real con el pago provisional, lo que te va a decir el SAT es, estos son los ingresos que tienes en CFDIs, te los va a precargar en tu declaración de pagos provisionales y en su caso, que hoy día todavía no lo sabemos, se tendrá que conciliar por qué esos CFDIs de ingresos no coinciden con los ingresos acumulables que eventualmente vayamos a declarar. Porque puede haber diversas situaciones apegadas a ley por las cuales un CFDI de ingresos no necesariamente represente en ese momento un ingreso acumulable. Por ejemplo, Mario, tenemos el caso de las sociedades civiles. Las sociedades civiles, como los despachos de contadores, abogados, tienen la facilidad de que van a pagar el impuesto sobre la renta hasta que cobren la factura. A diferencia de una empresa mercantil que tiene que pagar el impuesto cuando emite la factura, entre otros supuestos, ¿no? En ese sentido, si un despacho emite una factura el mes de enero, pero la cobra hasta febrero, tendrá que pagar el impuesto sobre la renta hasta la declaración del mes de febrero. En ese sentido, conforme a esta nueva regla del SAT que salió en la resolución miscelánea fiscal para 2021, el SAT va a precargar ese CFDI y en su caso el despacho tendrá que estar conciliando por qué no está acumulando ese CFDI en el mes de enero, ¿no? Otro de los casos particulares que tenemos es en la venta de activo fijo. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene una maquinaria y decide venderla, por esa venta puede determinar una ganancia o una pérdida fiscal, dependiendo del saldo pendiente de deducir que tenga. Si determina una ganancia, ese es el ingreso acumulable. Si tiene una pérdida, no tendrá que acumular nada en pagos provisionales. Pero este cambio impacta porque el CFDI que se emite por esa venta trae el precio. Y entonces el SAT está presumiendo que ese precio de venta es el ingreso acumulable. Entonces las empresas tendrán que conciliar eventualmente este tipo de operaciones para efectos de hacer las aclaraciones debidas. ¿Y por qué es importante hacer esto de manera recurrente? Porque el SAT va a comenzar a fiscalizar de esa manera. O sea, si nosotros constantemente estamos conciliando, debido a nuestra operación, los CFDIs de nómina, perdón, los CFDIs de ingresos versus los ingresos acumulables, no va a tardar el SAT en tocar la puerta y pedir justo esas explicaciones. Y si no se las podemos dar de manera inmediata, porque usualmente estas cartas de invitación tienen un plazo de 10 días aproximadamente, la autoridad fiscal tiene facultades para suspender sellos digitales. Y que te suspendan sellos digitales te implica que no puedas facturar y en consecuencia prácticamente te están bajando la cortina. Sí, prácticamente aquí la verdad es que entiendo que quieren ayudar, pero la verdad es que complican mucho. Por ejemplo, platicando con colegas, decir, oye, ¿qué pasa con los CFDIs que voy a cancelar? A lo mejor en enero expido un CFDI y lo cancelo en febrero, o en marzo, o en abril, o en diciembre, porque no me lo pagaron en todo el año. O sea, ¿qué va a pasar ahí en esos casos, no? Entonces, eh, temas, por ejemplo, nosotros que estamos en el sector financiero, pues hay muchas operaciones que no se facturan, no están ahí, o operaciones, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente las facturas que hacemos por la compraventa de dólares, pues no son un ingreso, es como el caso del activo fijo que comentabas. Entonces, la verdad es que a lo mejor en una empresa, digamos, normal, de un giro normal, pues a lo mejor sí va a funcionar, ¿no? Probablemente sí funcione, pero va a haber casos muy especiales, como comentabas, las sociedades civiles, los bancos, las casas de cambio, va a haber muchos contribuyentes que pues sí van a batallar un poquito para conciliar esto. Entonces, la ventaja que le veo es que
antes estabas esperando que te llegara una carta de invitación, ahora lo vas a tener que hacer cada mes forzosamente, ¿no? Entonces, digamos que cuando te llegue la cartita de Santa Claus, pues en teoría ya deberías de tener muy avanzado el saber por qué no estás acumulando todos los FDIs que expediste, ¿no? Sí, no, y como mencionas, normalmente la visión que tenía directamente el SAT era tener en un ámbito perfecto, ¿no? Donde lo que se factura se acumula, ¿no? No se volteó a ver directamente las operaciones especiales. Y como tú bien dices, y algo que sí vamos a tener, o es muy importante estar implementando, es tener una herramienta tecnológica, algo que nos ayude o que nos pueda eficientar el poder hacer este armado, poder cruzar lo que tú posiblemente tienes en contabilidad, lo que se debe de acumular, con la finalidad de poder agilizar procesos, porque sí puede ser muy tedioso en empresas muy grandes con alta facturación, pues que sea una inversión de tiempo abismal. Entonces sí es muy importante ir viendo y checando temas tecnológicos directamente. Sí, claro. Sí, al final de cuentas, pues hay que recordar que ahorita ya todo es digital, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja de sistemas que hay por ahí en el mercado. Creo, por ejemplo, ustedes tienen ahí también una herramienta ahí en el despacho. Entonces es momento pues de empezar a acercarse con los despachos y con firmas pues reconocidas que manejan este tipo de soluciones tecnológicas pues que te pueden ayudar, ¿no? Te pueden ayudar al final de cuentas para al menos, digamos, leer, ¿no? Y no tengas que estar abriendo CFDI por CFDI, ¿no? Muchas veces las empresas grandes, sobre todo, ¿no? Nos topamos con que, pues hay varios sellos digitales y hay varias áreas que facturan y pues no sabes ni qué están facturando realmente, ¿no? Entonces, pues tener este tipo de herramientas, pues pueden ayudar bastante ahorita, ¿no? Y sobre todo porque le permite a la empresa dedicarse a su negocio. O sea, justo el contratar estas herramientas hace que el personal de la empresa se enfoque a trabajar para la empresa, no para el SAT, como bien señalabas. O sea, trabajen para la empresa, vean cómo pueden eficientar su trabajo para la empresa. Y este tipo de compliance, pues lo ideal es llevarlo, terciarizarlo y que te den un servicio integral, ¿no? Desde detectar esas diferencias, como ver cómo explicarlas y en su caso atender cualquier requerimiento por parte de la autoridad. Muy bien. Sí, bastante interesante que esto, aquí viene en la presentación lo que estábamos comentando. Y bueno, ahí otro tema que siempre desde el año pasado ya fue un dolor de cabeza, ¿no? Para conciliar ahí en la declaración anual ya te venía, oye, retuviste tanto, declaraste tanto y traemos esta diferencia. Entonces, pues bueno, aquí hay otro tema importante en la nómina, ¿no? Así es, de hecho, el SAT lo que nos está dando es la misma facilidad que el año pasado. En relación a que si hay correcciones que hacer a los CFDIs de nómina emitidos en 2020, tenemos hasta el 28 de febrero para hacer las correcciones y enviarle ese timbrado al SAT. No obstante, y es importante señalar que la propia legislación fiscal y la PRODECON tienen el criterio que esta corrección se puede hacer hasta el 31 de marzo de 2021. Aquí la sugerencia es que y aún y cuando coincidimos con la PRODECON, en el sentido de que el derecho está hasta el 31 de marzo, veamos eso como un rompas en caso de emergencia. La recomendación es hacer las correcciones del CFDI de nómina lo antes posible, a efectos de que forme parte del proceso que el SAT hace en sus sistemas para precargar las declaraciones anuales tanto de personas morales como de personas físicas. Y no estemos a expensas, y fue lo que vimos en marzo del año pasado, que si enviamos estas correcciones en marzo, te tenías que esperar 5 días a veces hábiles para que la corrección pasara. ¿Y cuál es el problema en esos casos? Que si la corrección la haces el 30 de marzo, pues ya probablemente estás enviando de manera extemporánea tu declaración anual con los recargos correspondientes por haberlo hecho de esta manera. Entonces, aquí somos de la idea de prevenir. No hay que entrar en discusión con el SAT que si es 28 de febrero o 31 de marzo. Enviemos nuestras correcciones antes del 28 de marzo hasta el 28 de marzo y solamente en un rompas en caso de emergencia, pues enviarla con posterioridad. Sí, de hecho, ahí también hay un tema con los ingresos acumulables, ¿no? El año pasado también, si presentabas una complementaria de ahí de algún mes que no cuadraban los ingresos acumulables,
también se tardaba 4 o 5 días. Entonces, yo creo que a muchos nos pasó que prácticamente el día 31 andábamos ahí corriendo, esperando que se reflejara y que se reflejara para ver si podíamos presentar la declaración a tiempo, ¿no? Así es, y esto nos lleva al uso de herramientas tecnológicas para que podamos atender esto de manera más rápida y saber si tenemos diferencias. Sí, claro, sí, sí. Hoy en día, estas herramientas tecnológicas de conciliación de CFDIs, la verdad es que ya no son un lujo, son una necesidad para cualquier empresa. Y estoy hablando de empresas de cualquier tamaño. Finalmente, siempre pensamos a lo mejor, no, pues en un Excelazo la hago, ¿no? Pero se te pueden pasar cosas que a lo mejor una herramienta tecnológica finalmente pues te lo va a arrojar, ¿no? Entonces, es bien importante, si no lo tienen, pues ir viendo por ahí opciones de herramientas tecnológicas. Ahorita por aquí al final del programa vamos a dejar los datos del despacho para pues si tienen alguna duda o algo, pues se pueden contactar ahí con Asael o con Marco. Eh, Otro tema, cambio de socios y accionistas. Este tema, pues nos dieron un susto ahí a mediados de año, ¿no? De que si no lo mandas y te voy a multar y no sé qué tantas cosas y todo el mundo andábamos consiguiendo actas de hace 50 años para ver si no habían cambiado. Y pues bueno, al final de cuentas, pues es algo que ya está también vigente y tenemos que cumplir de alguna manera, ¿no? ¿Van a comentar algo? Sí, sí, aquí Mario, y es bien importante dar como antecedente, como bien señalaste, ahora en junio pasado fue que nos comenzamos a atender este tema, realmente las empresas creo que lo dejaron mucho en stand-by, en el sentido de que había que informar cuál era la estructura accionaria de la empresa, ¿no? Quiénes eran sus accionistas, y había que enviar esa información, y creo que fue el principal problema, con un documento protocolizado. Y ahí es donde comenzaban los temas. ¿Por qué? Porque muchos de los documentos mercantiles, como las actas de asamblea o los contratos, no todos se están obligados a protocolizar, pero el SAT lo quiere protocolizar, ¿no? Entonces, justo en junio se tuvo que enviar la versión actualizada. A partir de junio, tenías 30 días después de que se celebrara el acto por el cual había un cambio de socios o accionistas para enviar este aviso al SAT, igual con un documento protocolizado, ¿no? Justo lo que nos está estableciendo la resolución miscelánea es que está dando la facilidad a las empresas, en el caso de que no hayan presentado algún aviso correspondiente al 2020, tiene hasta el 31 de marzo de 2021 para enviar este aviso. Y esto es bien importante porque este es el último llamado a misa. ¿Por qué? Porque si el SAT detecta que no se envió estos avisos, tiene la facultad de suspender sellos digitales. Y otra vez lo que comentamos, te paran la operación porque estás impedido para poder facturar. Entonces, aquí la recomendación es si tomar esta facilidad, verificar si no tenemos algún supuesto por el cual tengamos que presentar este aviso. Recordemos que el supuesto general para presentar este aviso son dos: la entrada de un nuevo accionista y el segundo es la salida de un accionista o accionistas de la empresa. Ese es el caso típico en el que tenemos que presentarlo. En el caso, por ejemplo, de que únicamente haya habido un cambio en la tenencia accionaria, pero los accionistas se mantienen, en este caso no tenemos obligación de enviar el aviso. Y por otro lado, también está dando la facilidad de que los movimientos corporativos correspondientes a enero a junio de 2021, tenemos hasta el 30 de septiembre de 2021. Y aquí también va muy de la mano con el uso de herramientas tecnológicas, porque uno de los principales problemas que hemos encontrado justo en esta época de pandemia es la imposibilidad para que los accionistas puedan firmar documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, yo me encierro en mi casa, sí administro mi empresa, llevo mi empresa, pero aquí nadie entra, ¿no? Ni el mensajero, ni nadie, y por razones perfectamente entendibles. Una de las herramientas que pueden utilizar en estos casos es la firma electrónica avanzada. No hablamos de la firma del SAT, hablamos de empresas que están certificadas, que cumplen una norma oficial y que esa firma es válida frente a cualquier tribunal
para acreditar que la persona que lo firmó lo hizo en una fecha determinada y sobre un documento que es inamovible. Entonces, aquí justo uno de los temas que tienen que evaluar las empresas es migrar a esta firma electrónica avanzada con empresas certificadas para precisamente ir solventando este tema de cumplimiento fiscal y no caigamos en una falta que realmente es mínima si la vemos en cuanto a su origen, pero sí es grave en cuanto a lo que puede suceder con la suspensión de sellos digitales. Y hay que recordar aquí que lo que pretende la autoridad ya es tener sus bases actualizadas, ¿no? Ya, si no me contesta la empresa, pues voy con el socio, ¿no? Entonces, buscan ya tener todo amarrado. Hoy en día ya desde que damos de alta cualquier empresa, pues ya te piden los datos del socio, ¿no? Y que el socio prácticamente tenga RFC y que tenga la actividad de accionista ahí registrada en el SAT. Pero lo que están tratando de hacer con este tipo de reglas, pues es actualizar todo lo que tienen, ¿no? Entonces, sí se vuelve también un tema pues bien importante cumplir con esto, ¿no? Bueno, otro tema por aquí que estamos viendo, certificación de pasivos 2021. A ver, esta sí, no la había escuchado, a ver, platíquenmela. Sí, Mario, mira, este es algo totalmente nuevo y vamos a poner como antecedente que muchas empresas que hoy están apalancadas con terceros o con propios, el apalancamiento de terceros con préstamos, financiamientos, con partes relacionadas o no relacionadas, por aportaciones para futuros aumentos de capital. Hoy día, sobre todo, que están evaluando el tema de flujo de efectivo, una de las opciones viables es capitalizar esa deuda. Es decir, le digo a mi acreedor, te debo 10 millones de pesos, lo reconozco, no te voy a dar el dinero, te voy a dar acciones, ¿no? Okay. Y en una época como la de hoy, donde el cash es el rey, pues son alternativas perfectamente viables. ¿Qué es lo que nos está señalando la autoridad? Nos está diciendo que cuando vayamos a capitalizar estas deudas, necesito que un contador público inscrito certifique esas deudas. ¿Y en qué va a consistir esa certificación? En un documento firmado por este contador público inscrito que señale el origen de la deuda, la documentación que acredita el depósito originalmente, los contratos que generaron eventualmente intereses, que están debidamente registradas en contabilidad, y con esa información, pues se podrá proceder a la capitalización de esa deuda, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa si no lo quiero hacer? Lo que el SAT puede decir es, no puede echar para atrás la operación porque esa es una voluntad de las personas. Lo que sí puede decir es que no le dé efectos fiscales. Por ejemplo, que eventualmente no reconozca el saldo de la CUCA o el aumento en el saldo de la CUCA que derivó de la certificación de estos pasivos, ¿no? Entonces, aquí vuelve a tomar un rol importante el contador público inscrito a efecto de poder certificar este tipo de operaciones. Y esto va muy de la mano con la reforma fiscal que también va a entrar, que ya está en vigor prácticamente, en el sentido de que este tipo de información las empresas tendrán que custodiarla de por vida, ¿no? O sea, ya tenemos que tener nuestro defense file en la nube o físicamente, pero conservarlo para siempre. Sí, finalmente hay que recordarle para aquellos amigos que no son muy técnicos, bueno, este tema, capitalizar, crea unas cuentas de atributos que le llaman de atributos fiscales, que es la CUCA y la CUFIN, la cuenta de capital y la CUFIN, que en un determinado caso permiten que se pueda retirar capital sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, dependiendo pues cómo tengamos ahí las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante también para considerarlo ahí, Sí. porque sí son temas que se dan muy comúnmente, ¿no? Me debes, pues te doy acciones de la empresa y a veces pues nada más lo hacemos así. Me ha tocado casos que ni siquiera formalizados, ¿no? Entonces se vuelve un tema importante. Sí, Y ese, y como vimos, perdón, y como vimos, digo, alguna de las partes que vienen haciendo las autoridades, pues realmente es meter todo este esquema, como bien mencionabas, no hay un nuevo impuesto, pero sí fiscalizar, es decir, poder blindar toda la situación de la empresa, conocerla, que todos
cerciorarse que todo se está haciendo correctamente. Entonces, el objetivo es una fiscalización también muy profunda y tenernos preparados y en este caso prevenir cualquier situación a la que nos podamos llegar a enfrentar, ¿no? Perdón, hacer que te interrumpí. No, no te preocupes, Marco. Y sobre todo, hacer énfasis en que es también importante que nuestras empresas hagamos un diagnóstico legal corporativo por este tema que acabas de comentar, Mario. O sea, a veces constituimos las empresas, comenzamos a crecer, a crecer, a crecer, y llega el SAT y te pregunta, oye, enséñame los títulos accionarios. Nunca se emitieron. Oye, enséñame las actas de los aumentos de capital. Hijo, están en borrador, ¿no? Yo creo que justo esto de la certificación de pasivos, lo que comentábamos de socios y accionistas del aviso en el cambio, son llamadas para que las empresas vean hacia adentro y digan si todo está en orden, ¿no? Y si no está en orden, es momento de regularizarnos para no tener ningún problema con la autoridad fiscal. Muy bien. Bueno, el siguiente tema, estos decretos de frontera norte y frontera sur que por ahí emitieron recientemente también, platíquenos, estos, ya era algo que ya existía, ¿verdad? Simplemente le están dando extensión, digámoslo así. Así es, el decreto de la región frontera norte, ya había sido aplicado desde hace 2 años. Básicamente consiste en dos beneficios fiscales. Uno es una reducción de una tercera parte del impuesto sobre la renta, es decir, una empresa en lugar de pagar el 30%, pagar el 20%. Y el segundo beneficio es disminuir la tasa del IVA para todo el proceso hasta el consumidor final del 16 al 8%. ¿No? Y es bien importante señalar que el tema del beneficio de ISR es exclusivamente para empresas que tengan su domicilio fiscal dentro de esta región fronteriza norte. El del IVA puede ser ejercido a través de sucursales, es decir, la empresa puede tener un domicilio fiscal en la Ciudad de México y con una sucursal que tenga en alguno de los municipios de esta región fronteriza norte, los productos que venda, los servicios que otorga a través de esa sucursal, podrá estar ofreciendo la tasa del 8%. En este decreto reciente es una ampliación del anterior, señalando que se va a prorrogar hasta el 2024, Okay. ¿no? Cambia la figura de solicitud de autorización que originalmente se había planteado a un aviso, o sea, ya conforme esto ya no requerimos que el SAT nos dé su visto bueno, simplemente es avisarle que lo vamos a aplicar. Y justo siguiendo esta línea de fiscalización y de solamente le voy a dar beneficios a quien se porte bien, entre comillas, pues bueno, para aquellos contribuyentes que les restrinjan los sellos digitales o se los cancelen, no podrán aplicar este estímulo. Entonces, con más razón, si queremos tomar los pocos estímulos que estamos recibiendo por parte del Ejecutivo, pues tenemos que cumplir con todas las reglas y que eventualmente no nos llegue una cancelación o suspensión de sellos digitales, ¿no? Y finalmente el decreto hace la aclaración que en el caso de transporte de personas y de bienes, únicamente será aplicable cuando el viaje inicie en la región fronteriza norte y termine de igual forma en la región fronteriza norte. Y este beneficio fiscal, lo que hizo el gobierno fue aplicarlo ahora en la región sur, estableciendo reglas muy similares, prácticamente el estímulo es el mismo. Pero no existía, ¿verdad? Este no existía, este sí es nuevo. Norte. Sí. Así es. Y es curioso porque, por ejemplo, el tema del IVA, la razón por la cual otorgaban el beneficio es que del otro lado de la frontera, usualmente allá no hay IVA, en Estados Unidos no hay IVA, lo que hay ahí es un impuesto a las ventas, oscila entre el 7 y el 8% en Estados Unidos, porque depende de cada uno de los estados cómo lo aplique. Y esa fue la razón por lo que dieron en la región fronteriza norte. Aquí hicieron lo mismo, aunque eso no es un impacto real lo que afectaba la economía de la región, pero lo dejaron igual. O sea, los beneficios son exactamente los mismos, reducción del impuesto sobre la renta en una tercera parte y disminución de la tasa de IVA del 16 al 18%. Los requisitos son prácticamente los mismos. Es decir, empresa que quiera tomar ISR necesita su domicilio fiscal y realizar las actividades en la región fronteriza norte. Para aquellas empresas que quieran aplicar del IVA, solamente basta tener una
sucursal ahí para poder aplicarlo y obviamente que la sucursal esté dada de alta en Hacienda, y eso fue algo que nos encontramos cuando aplicamos o apoyamos a las empresas en la región fronteriza norte. Tenían la sucursal y el SAT no lo sabía. No había un aviso de actualización, de cambio de domicilio. Eso es bien importante. Otro tema es, se va a requerir una antigüedad de 18 meses o más, y para aquellas empresas que inicien, tendrán que demostrar que van a tener toda la infraestructura para poder desarrollar sus actividades. En otras palabras, no vamos a poder decir o abrir una empresa de papel en la región fronteriza sur, que solamente sea una oficina con un escritorio, sino tenemos que demostrar, para poder tomar el beneficio, sino tenemos que demostrar que si nos vamos a cambiar o vamos a constituir una nueva empresa ahí, es porque vamos a poner toda la infraestructura necesaria para operar, ¿no? Y el gran ausente en este decreto es el estado de Yucatán, porque prácticamente no incorporaron municipios importantes de este estado, no obstante que hay municipios de Campeche y hay municipios de Tabasco, ¿no? Pues bueno, ahí, como siempre, ¿cómo se llama? Hacen sus análisis, supuestamente, ¿no? De cómo funciona, este tipo de cosas. Oye, se nos va bien rápido el tiempo, nos quedan 2 minutos. Aquí estoy viendo algo que comentan de la regla de los intereses, que bueno, es un tema que ya traemos ahí rato, ¿no? Sí, de hecho, los dos grandes ausentes en esta resolución miscelánea de 2021, cuando menos en la versión inicial, es reglas de deducción de intereses netos. Todavía no se han aclarado ciertos conceptos, como es el cálculo consolidado para determinar los intereses netos. No hay reglas todavía en esa parte. Aclaraciones de cuando una empresa dentro del grupo tiene margen de intermediación positivo, si va a jugar o no la exención de los 20 millones. Y el otro grande ausente, y bien lo comentabas con este tema de esquemas reportables, que la fecha crítica es 15 de febrero, ya tenemos que enviar las empresas tienen que enviar su primera informativa el 15 de febrero de estos esquemas reportables. 2 temas: uno, si va a ser cualquier monto o va la autoridad a autorizar algún monto máximo, mínimo para que se hagan los reportes, y aclaraciones sobre los conceptos de esquemas reportables. No tenemos ahí algunos supuestos que son confusos, no son claros, como este concepto de que la diferencia entre el registro fiscal y contable sea distinto. Eso te lleva a que prácticamente un seguro de auto tenga que ser un esquema reportable. Sí, hay muchos temas ahí todavía pendientes en esto que ya tenemos que hacer. Pero bueno, al menos hay que revisar los más obvios, ¿no? Que tenemos ahí en las conciliaciones de las empresas. Aquí están los datos de contacto de Garrido y Licona, tanto en México como en Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que están en su programa Frecuencia Fiscal. Nuestro correo de contacto dudas@frecuenciafiscal.com.mx, y también nos pueden encontrar en Facebook como Frecuencia Fiscal. En YouTube también tenemos nuestro canal como Frecuencia Fiscal. Marco, Azael, les dejo abierta la invitación para unos próximos programas. Ahí hay bastantes temas durante el año, durante el inicio del año está declaración anual, declaraciones informativas, ajuste de CFDI de nómina. Hay bastantes cosas para los contadores, tengan bastante entretenimiento en estos primeros 3-4 meses del año. Muchísimas gracias, Mario, y por supuesto te tomamos la palabra y con gusto te acompañaremos en otras emisiones. Muchas gracias, Mario, como dices a él, claro, con gusto, y nos estaremos viendo. Muy buenas tardes a todos. Gracias y buenas tardes por acompañarnos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.